Para continuar con nuestra clase de función lineal, vamos a ver en este caso cómo podemos deducir la fórmula de una función lineal sabiendo que determinada recta pasa por dos puntos. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Es uno de los problemas que nos pueden pedir eh, para resolver algún ejercicio. Nosotros lo que buscamos ya sabemos que es una función lineal, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos cuál es la forma de la función lineal que estamos buscando, ¿sí? Ya que sabemos la fórmula. F de x igual a por x más b, donde a y b recordemos que son la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Es decir, esto ya lo sabemos, pero bueno, vale la pena recordarlo, ¿sí? Que esto es la pendiente y B es la ordenada al origen, con lo cual, si determinamos pendiente y ordenada al origen, ya tenemos la ecuación de nuestra recta. Muy bien, vamos a tomar un caso cualquiera. Vamos a suponer que buscamos la recta que pasa, por ejemplo, pasa por el punto, por ejemplo, 2, 3, y además f de menos 1 es igual a menos 2, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, recordemos que f de menos 1 igual a menos 2, esta expresión de acá, es lo mismo que me dijeran que cuando la x vale menos 1, entonces la y va a tener que valer menos 2. Es decir, que esto es lo mismo que decir, toda esta expresión es lo mismo que decir pasa por menos 1 menos 2. Entonces tenemos un problema en donde tenemos que determinar la ecuación de una recta que pasa por 2, 3 y que pasa por menos 1, menos 2. Para poder deducir un método, en este caso para encontrar la función lineal que pase por estos dos puntos, vamos a hacer un dibujo, pero de ayuda nada más. Un dibujo que nos ayude a pensar cómo podemos determinar la pendiente y cómo podemos determinar la ordenada al origen, que es lo que necesitamos. Muy bien, entonces hice un dibujo muy rudimentario de los puntos por donde va a pasar la recta que necesito. 2, 3, voy entonces a indicar, a marcar el punto 2, 3, voy a ayudarme con unos puntitos paralelos a los ejes, con mucha imaginación esto es paralelo a los ejes, ¿sí? Entonces aquí tengo el punto 2, 3, y el otro punto que tenía era el menos 1, menos 2. Menos 1 para la x, menos 2 para la y, y entonces acá está el punto menos 1, menos 2. Muy bien. Nosotros ya vimos en las clases anteriores que si nosotros conocemos un punto de la recta y su pendiente, podemos conocer otro, ya que la pendiente, recordemos que se puede pensar como el cambio en y dividido el cambio en x. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar acá? Justamente eso. Voy a utilizar otro color para medir lo siguiente. Si yo quiero ir desde este punto hasta este punto, o sea, desde el menos 1, menos 2, hasta el 2, 3, el cambio que tengo que hacer en la variable x equivale a ¿cuántas unidades? Si yo tengo que ir desde menos 1 hasta 2. Desde menos 1 hasta 2 hay 3 unidades, es decir que el delta x es 3. ¿Cómo puedo pensar este 3? Es la distancia que hay entre el menos 1 y el 2. O, dicho de otra manera, la diferencia entre esos dos valores. 2 menos menos 1. 2
menos menos 1. Fijémonos que estoy haciendo la diferencia de las abscisas de los puntos. ¿Sí? La diferencia de las abscisas. Diferencia de abscisas de esos dos puntos. Y esto me da, obviamente, delta x, que es 3. Ahora, vamos a medir el delta y, el cambio en y. Para mirar el cambio en y yo tengo que pensar que voy desde menos 2 hasta 3. ¿Cuántas unidades tengo que subir en este caso para pasar desde menos 2 hasta 3? Son 5 unidades, o sea que el delta y es 5. O lo puedo pensar también haciendo 3 menos menos 2, la diferencia de las ordenadas. 3 menos menos 2 me da 5 y esta es la diferencia de las ordenadas de los puntos. ¿Sí? Pero entonces yo puedo calcular la pendiente en forma analítica, porque delta y en este caso es 5 y delta x en este caso es 3. Entonces esta de acá es mi pendiente. Entonces mi recta ya por lo menos no tiene tantos valores desconocidos. De A y B puedo cambiar la A. Así que voy a escribir f de x igual el valor de A, que es 5 tercios por x más B. B sigue siendo desconocida. ¿Cómo hago entonces ahora para conocer el valor de B? Bueno, ahora puedo utilizar lo que ya sabíamos antes. Nosotros en la clase anterior aprendimos cómo calcular, por ejemplo, la ordenada del origen, si esta faltaba, sabiendo que la recta pasa por un determinado punto. En este caso, al pasar por el punto 2, 3 o por el menos 1, menos 2, puedo usar cualquiera de los dos, voy a poder calcular el valor de la ordenada del origen. Yo voy a usar el punto 2, 3, por ejemplo. Recordemos que esto quiere decir que cuando la x vale 2, la y vale 3. También uno podría pensar que cuando la x vale menos 1, la y vale menos 2. En este caso vamos a utilizar el 2, 3. Recordemos también que y es una expresión abreviada de f de x, por lo tanto esta parte me va a quedar 3 es igual a 5 tercios por 2 más b. Veamos que lo que hice fue sustituir la x por 2, la b sigue siendo desconocida y la f de x por 3. Y ahora tengo que resolver esta ecuación. ¿Sí? 5 tercios por 2 es 10 tercios, con lo cual me queda 3 es igual a 10 tercios más b. Y si paso el 10 tercios restando o resto de los dos lados el 10 tercios, voy a obtener 3 menos 10 tercios. Es decir que b vale menos un tercio. Muy bien. Ahora, si yo tengo el valor de b, tengo el valor de la pendiente de a, ya puedo escribir la ecuación de mi función lineal. F de x, en este caso, 5 tercios por x menos un tercio. Y acá entonces me quedó mi función. Muy bien. Un consejo, me parece que es muy útil, es que aunque no pidan en la consigna del ejercicio hacer el dibujo, por ejemplo, de esta función, está bueno tratar de hacer el dibujo de la función de todos modos y ver que gráficamente se verifican las condiciones. Fíjense, si nosotros hacemos el dibujo de esta recta en este par de ejes, la voy a hacer con celeste, así no se confunde con los demás, tendríamos ordenada del origen menos un tercio. Recordemos que la ordenada del origen es lo que me dice la intersección con el eje de ordenadas. Menos un tercio, que es un número fraccionario,
puedo hacer 1 dividido 3 para más o menos darme una idea de su expresión con coma, da 0,3 periódico. Al ser negativo, entonces estamos hablando más o menos en forma aproximada de ese lugar como ordenada del origen. A partir de aquí es que voy a mirar la pendiente. La pendiente me dice que cada 3 unidades que aumenta la X, el valor de la Y aumenta 5 unidades. A partir del menos 1/3, entonces, si yo aumento 3 unidades, me voy a ir acá, voy a tener que subir 5 unidades más o menos ahí. Ahora fíjense que si nosotros trazamos el gráfico de la recta que pasa por este punto celeste y este punto celeste, ¿sí? Lo estoy haciendo muy a mano alzada, vean que además también pasa por los dos puntos que me dio la consigna, ¿sí? No quiero enchastrar demasiado el dibujo, pero ahí se los marqué, ahora se los quito, para que vean que efectivamente lo que yo hallé es la recta que pasaba evidentemente por los dos puntos que me dieron. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más de esto para fijar la idea y después vamos a plantear algunos ejercicios en la próxima clase. Bien, en este caso vamos a poner primero un ejemplo, ¿sí? Vamos a buscar la recta, vamos a suponer que me piden, vamos a escribir con blanco, vamos a suponer que me piden que pase por los siguientes puntos. A ver, que pasa por ejemplo, -2, 5 y 1, 1, 1. Bien, a ver, no vamos a hacer el dibujo en este caso, pero sí recordemos, ¿sí?, qué es lo que aprendimos en el caso anterior. Lo que aprendimos o lo que reforzamos en el caso anterior es la ecuación de la pendiente. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar o se utiliza muchas veces cuando hablamos de función lineal. Recordemos que la pendiente es el cambio en y dividido el cambio en x. Delta y dividido delta x. Entonces, guarda, porque si nosotros sabemos esto, ya podemos resolver el ejercicio sin necesidad de pasar al gráfico. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando calculamos el cambio en y y el cambio en x. Por ejemplo, si queremos calcular el cambio en y, en este caso, es decir, el delta y, tendríamos que mirar las ordenadas de los puntos, que son 5 y 1. Entonces uno diría, bueno, si yo tengo que pasar de 5 a 1, la diferencia es 4. Pero guarda, porque si yo paso de 5 a 1 y digo que la diferencia es 4, también podría pasar de 5 a ¿quién? A 9, por ejemplo. La diferencia entre 5 y 9 también es 4. Entonces tengo que establecer un orden, ¿sí? Si yo digo que paso de 5 a 1, en realidad la diferencia es menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque estoy pensando en 1 menos 5, ¿sí? 1 menos 5. En el último menos en el primero. Este mismo orden es el que vamos a utilizar para buscar el delta x en este caso. Si yo quisiera buscar el delta x, tengo que decir, bueno, paso desde menos 2 hasta 1. Para pasar desde menos 2 hasta 1, ¿sí?, la cuenta que tengo que pensar es 1 menos menos 2, ¿sí? Es decir, el último menos el primero. 1 menos menos 2 es como 1 más 2, ¿no? O sea, 3. Es decir, que si el delta y es menos 4 y el delta x es 3, la pendiente es menos 4 sobre 3, es decir, menos 4 tercios. Quiero decir lo siguiente, hay que prestar atención a este orden, porque fíjense que si yo lo hago al revés, es decir, si yo hago menos 2 menos 1, el resultado me va a dar menos 3,
Y eso sería incorrecto, porque menos 3 quiere decir que de menos 2 paso 3 lugares para atrás, que sería 5. Entonces hay que prestar mucha atención a este detalle, que si yo hago 1 menos 5 para la y, voy a tener que hacer 1 menos menos 2 para la x, para el delta y, para el delta x. Es decir, que bueno, ahora ya dedujimos que la pendiente, en mi caso, es menos 4 sobre 3 menos 4 tercios, ahí me quedó el valor de la pendiente. ¿Sí? En el caso de que la división de entera, qué sé yo, si acá me hubiera dado menos 6 sobre 3, puedo poner menos 2, obviamente. ¿Sí? Esa es otra cuestión, ¿sí?, que podemos resolver en otra clase. Muy bien. A ver entonces, la función, como yo ya sé que es lineal, ¿sí?, va a tener por ahora esta pinta. Menos 4 tercios, acá me confundí, menos 4 tercios x más b. Recordemos siempre, ¿sí?, la ecuación de la función lineal. ¿Sí? La función lineal siempre tiene la forma f de x igual a por x más b. Si yo conozco o la a o la b, ya tengo parcialmente escrita mi función lineal. Y ahora, ¿cómo hago para determinar la b? Muy bien, puedo utilizar cualquiera de los dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, puedo utilizar el menos 2,5 o puedo utilizar el 1,1. ¿Sí? Yo voy a utilizar el 1,1 porque es más fácil, nada más que por eso. Esto es una decisión también que está bueno que uno empiece a acostumbrarse. Es decir, bueno, si yo tengo números más sencillos, digamos, por decirlo de alguna manera, en uno de los puntos, puedo usar ese punto, ¿sí?, y no complicar tanto las cuentas. Entonces, el valor de x, que es 1, va a ir acá. Así que 1 acá. El valor de y, que también es 1, va a ir acá. Así que cambio todo. Y lo demás lo dejo como está. Es decir, que me queda que 1 es igual a menos 4 tercios por 1 más b. Por suerte, menos 4 tercios por 1 es menos 4 tercios. Y lo único que me quedaría es pasar el 4 tercios sumando, o sumar de los dos lados 4 tercios. 1 más 4 tercios es igual a b. Y 1 más 4 tercios es 7 tercios. Con lo cual, ya tengo la ordenada al origen y tengo la pendiente. Con esto escribo mi recta. F de x igual menos 4 tercios x más 7 tercios. Queda de tarea hacer el gráfico de esto y ver que efectivamente pasa por estos dos puntos. Muy bien, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios variados respecto de estas cosas que hemos aprendido.